te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Vamos a repasar lo visto hasta el momento en episodios anteriores. Hemos hablado del vacío, hemos hablado del diseño original, de ruptura, del arrepentimiento y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos ayuda a comprender un poco más cómo actúa Dios con nosotros y cómo hemos tergiversado esto a lo largo de la historia. Si Dios es amor, ¿qué pasa entonces con la justicia? ¿Dios simplemente perdona todo sin consecuencias? ¿No hay responsabilidad? ¿No hay verdad objetiva? Hoy vamos a ordenar estas ideas. Sí, la Biblia dice que Dios es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, podemos ver que dice que Dios es amor. Pero la misma escritura también dice, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, que Él es la roca, justo y recto es. Y en el libro de los Salmos, 89, versículo 14, se dice, justicia y juicio son el fundamento de su trono. Dios no es amor a costa de la verdad. Si Dios ignorara el mal, dejaría de ser justo. Y si dejara de ser justo, dejaría de ser bueno. El amor bíblico no es permisividad, es coherente con su carácter santo. Hay algo que necesitamos desmontar con claridad. Muchas veces pensamos que si Dios nos ama, entonces no debería haber consecuencias, como si el amor verdadero implicara borrar toda repercusión, pero la Biblia nos muestra algo diferente. El amor de Dios no elimina la responsabilidad y la consecuencia no significa abandono. Para entender esto un poco mejor, quiero que miremos una historia concreta. Y nos vamos al libro de Samuel, capítulos 11 y 12. En ellos encontramos la historia del rey David. A grosso modo, vamos a verla en este episodio. David no era un hombre cualquiera. Era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso no lo hizo inmune al pecado. David comete adulterio con una mujer llamada Betsabé. Luego, para encubrir su falta, manda a matar a su esposo Urías. Y aquí no estamos hablando solamente de un error pequeño, estamos hablando de abuso de poder, de traición y de asesinato. Durante un tiempo, David guarda silencio, pero Dios envía al profeta Natán. Natán no lo humilla públicamente, tampoco lo destruye. Le cuenta una parábola que lo confronta. Y cuando David entiende que está hablando de él, responde con una frase clave. Pequé contra el Señor. Aquí vemos que David no culpa a Betsabé, no culpa a la tentación, ni tampoco culpa a las circunstancias. Él reconoce su falta. Ese es el punto del arrepentimiento real. Entonces Natán le dice algo muy interesante. Le dice, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. En esta frase podemos ver misericordia. Sin embargo, inmediatamente después, Natán le anuncia a David que habrá consecuencias. Una de estas consecuencias es el hijo nacido de esa relación con Betsabé muere. Y más adelante la violencia entra en la casa de David. Ahora quiero que escuches esto con cuidado. Dios perdonó las faltas de David, pero no puede anular toda consecuencia, porque estamos en un mundo de elecciones. Al momento de elegir un camino, ese camino trae consigo consecuencias. Y esto no significa que Dios dejó de amar a David, no.
Hace parte de una ley universal de causa y efecto, porque de todas maneras el linaje del Mesías vendría de David, porque Dios nunca retiró su pacto con él. La disciplina no fue rechazo a David, fue justicia coherente. Lo que esto significa para nosotros es que el amor de Dios no es sentimentalismo, no es permisividad. Si nuestras decisiones no tuvieran peso real, entonces nuestra libertad tampoco tendría valor real. Las consecuencias no son señal de odio, son señal de que nuestras decisiones importan, y eso hace parte de nuestra dignidad. Un padre que nunca corrige no está amando, está abandonando. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6, podemos ver que dice: el Señor al que ama disciplina. Y cuando habla de disciplina no habla de abuso, es formación, es restauración, es evitar que el daño se profundice. Después de la caída, David escribió el libro de los Salmos 51, después de este episodio. Y ponle atención al tono en el cual él escribe. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto no es el clamor de un hombre rechazado, es el clamor de un hombre transformado. Aquí vemos que la disciplina no lo destruyó, lo purificó. El perdón restauró su relación con Dios. La consecuencia le recordó la gravedad de sus actos. Justicia y misericordia actuando juntas. Muchas veces cuando enfrentamos consecuencias pensamos: Dios me abandonó, ya no me ama, estoy castigado. Pero tal vez la pregunta correcta sea: ¿estoy siendo formado? Porque la justicia divina no busca destruir, busca restaurar el orden. El problema es que nosotros confundimos justicia con venganza. Pero Dios no actúa desde el ego herido, actúa desde la santidad perfecta. Y cuando entendemos eso, dejamos de huir de la corrección. Dejamos de ver la disciplina como rechazo y empezamos a verla como cuidado. Consecuencia no significa ausencia de amor. Significa que nuestras decisiones tienen impacto real. Y eso es bastante serio y también muy esperanzador, porque si Dios es justo, el mal no queda impune. Y si Dios es amor, el arrepentido no queda desamparado. Y en esa tensión entre justicia y misericordia es donde empieza a brillar la redención. Para comprender el actuar de Dios necesitamos distinguir algo fundamental. No toda justicia es igual. Muchas veces confundimos la justicia divina con nuestras reacciones humanas. En el libro del Éxodo, en el capítulo 21, versículo 24, aparece por primera vez la famosa expresión ojo por ojo, diente por diente. Muchos leen esto como venganza, pero si nos remontamos a la antigüedad, esta ley no fue dada para fomentar violencia. Todo lo contrario, fue fomentada para limitarla. En culturas antiguas, si alguien te dañaba un ojo, podrías matar a toda su familia en represalia. La ley mosaica establece proporcionalidad. No más de lo que ocurrió. Es una ley de contención, no es de impulso, es de justicia reguladora. No es una venganza descontrolada. Sin embargo, cuando el corazón humano toma esa frase fuera de contexto, la convierte en: me hiciste daño, entonces te lo devuelvo. Y ahí nace la justicia basada en el ego. La justicia humana caída suele ser reactiva, emocional, desproporcionada y basada en el orgullo herido. Y como vemos, esa justicia humana caída no busca restauración, simplemente busca equilibrar el ego. Y ahí es donde la justicia se vuelve venganza.
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 39, Jesús dice una frase muy interesante que ha tenido una muy mala interpretación. Él dice: al que te golpee en la mejilla, vuélvele también la otra. Esta frase no nos está hablando de pasividad ni de aceptación del abuso. En el contexto cultural, un golpe en la mejilla derecha era un golpe con el dorso de la mano, no con la palma. Y un golpe con el dorso de la mano era un insulto, más que un intento de daño físico grave. Jesús está enseñando algo súper revolucionario. No respondas desde el mismo nivel de violencia. No entres en la espiral del orgullo. Poner la otra mejilla no significa permitir injusticia estructural, significa negarte a reaccionar desde el ego. Es romper el ciclo de la represalia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia real entre justicia humana y divina? La justicia humana caída dice: tengo derecho a devolverte el daño que me hiciste. Mientras que la justicia divina dice: el mal debe ser confrontado, pero no desde el orgullo herido. Dios no ignora el mal, pero tampoco responde desde la inseguridad. La justicia divina busca restaurar el orden, limitar el daño, exponer la verdad, ofrecer redención. No busca satisfacer emociones. La idea de que Dios es solo amor y que todo está permitido genera algo muy peligroso, y es la desresponsabilización. En la narrativa que escuchamos actualmente se dicen frases como: el mal es relativo, todo lo que sucede ya lo habíamos pactado, esto pasó por el karma de una vida pasada. En una vida pasada, esta persona me había hecho algo peor y en esta vida tiene que pagarlo. Entre otras narrativas más. Pero entonces, si no hay consecuencias, entonces no hay necesidad de arrepentimiento, no hay transformación y no hay madurez. La justicia divina no busca destruir. La justicia divina busca corregir. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6 dice: el Señor al que ama disciplina. Nuevamente, esa disciplina nos habla de formación. Porque un padre que no corrige no ama. ¿Acaso dejarías que tu hijo le dijera malas palabras y golpeara a su hermano? ¿O lo dejarías comer todos los dulces que quiera en lugar de la comida que lo nutre? El amor se presenta en la corrección, en una corrección con amor. Pero la corrección simplemente es volver a mostrar el camino. Hasta el momento hemos visto que Dios es amor y también Dios es justo. Y esas dos verdades no se contradicen. ¿Y sabes en dónde podemos ver esto muchísimo más fuerte? En la cruz. Hay algo que necesitamos aclarar profundamente, porque aquí es donde muchas personas se confunden espiritualmente. Dios no crucificó a Jesús. Jesús no muere porque Dios necesitara desahogar su ira. Jesús muere porque el ser humano, separado de Dios, rechaza, traiciona y destruye la verdad cuando la tiene enfrente. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, se dice:
vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y en los Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice: ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por manos de inicuos. La cruz revela más el corazón humano que el corazón de Dios. Para explicar un poquito mejor todo este contexto de la cruz, vamos al Antiguo Testamento. Allí el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de animales, especialmente corderos. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice: la vida de la carne en la sangre está, y la he dado para hacer expiación. Pero esto no era porque Dios necesitara sangre realmente. Era un lenguaje más pedagógico que mostraba que el mal tiene un peso real, el pecado rompe algo real, que la vida no es liviana y restaurar tiene un costo. Cuando aparece Jesús, Juan el Bautista dice, en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta frase es supremamente revolucionaria. Ya no es el ser humano tratando de compensar su error. Ahora es Dios entrando en la historia y asumiendo la consecuencia del desorden. Entonces, ¿por qué Dios no evitó la cruz? Esta es otra de las preguntas muy frecuentes. Porque si Dios ama a su Hijo, ¿por qué no lo salvó del sufrimiento? La respuesta no es muy simple, pero es reveladora, porque Dios no iba a negar la realidad del mal, pero tampoco iba a destruir al ser humano por ese mal. Entonces, hace algo bastante radical, y es que Él no elimina la consecuencia de ese pecado humano. Él decide atravesarla. En la cruz vemos tres cosas al mismo tiempo. Podemos ver que el mal es real, por algo Jesús termina en la cruz. Vemos que el mal tiene consecuencias reales, pero Dios no responde destruyendo, sino absorbiendo. Y esto no es un castigo divino impulsivo, esto es justicia restauradora llevada al extremo del amor. Y esto es clave, porque la cruz no significa que Dios quiera que suframos ni que el sufrimiento sea señal de espiritualidad. No hay nada más fuera de la realidad que esto. Esto lo vemos en Juan 10:10, donde dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida de sufrimiento constante no es sinónimo de santidad, tampoco señal de cercanía con Dios, y tampoco significa cargar la cruz. Vida es lo contrario al pecado. Ya vimos que el pecado es igual a muerte. Jesús vino a darnos vida. Entonces, ¿qué significa realmente la cruz en nuestra vida? La cruz no es sufrir. La cruz es soltar el control, dejar de justificarse, renunciar a la venganza y salir de esa narrativa del orgullo. No es aguantar abuso ni tampoco es quedarte donde te destruyen. Es dejarte responder desde la herida. La cruz también nos muestra la diferencia más clara entre esa justicia humana y divina, porque la justicia humana dice: alguien tiene que pagar y no seré yo. Mientras que la justicia divina dice: el mal debe ser enfrentado, pero no voy a responder desde el odio. La justicia humana busca culpables todo el tiempo. La justicia divina busca restauración. La justicia humana busca castigar para equilibrar, mientras que la justicia divina busca transformar para redimir.
Y en la cruz vemos algo que es bastante complejo para la lógica humana, y es que Dios no niega la justicia, pero tampoco abandona al culpable. Hay una idea que necesitamos sanar mucho, porque a veces pensamos que cuando algo duele en nuestra vida es porque Dios nos está castigando, como si Dios reaccionara desde el enojo, como si estuviera esperando el momento para cobrarnos. Pero la Biblia muestra algo mucho más profundo. Si nos vamos a la carta a los Gálatas, allí podemos ver que dice: todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y esto cambia bastante la perspectiva, porque aquí no está hablando de un castigo impulsivo, está hablando de un principio. La vida tiene un orden, nuestras decisiones tienen peso, y lo que sembramos inevitablemente produce fruto. Si hay mentira, se rompe la confianza. Si hay traición, se afecta el vínculo. Si hay desconexión interna, el cuerpo también lo expresa. No porque Dios te esté castigando, sino porque el desorden tiene consecuencias reales. Y aquí viene algo importante: esto no significa que Dios se quede al margen. Retomemos la carta a los Hebreos, donde nos dice: el Señor al que ama disciplina. Es decir, Dios no castiga desde el enojo, pero sí forma desde el amor. No para destruirte, no para hacerte pagar, ni para alejarse, sino para corregir lo que te está dañando y restaurar lo que se rompió. Entonces, cuando enfrentas una consecuencia, la pregunta no es: ¿Dios me está castigando? La pregunta es: ¿qué me está mostrando esto que necesito ordenar? Porque la justicia divina no opera desde la venganza, opera desde la verdad. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir con miedo a Dios y empiezas a caminar con responsabilidad. En Génesis vimos ruptura, pero en la cruz vemos restauración. La separación comenzó en un árbol y la reconciliación ocurre en otro. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo es nuestra paz. La cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, reconcilia también al hombre consigo mismo, reconcilia las relaciones y rompe ese ciclo de violencia. Por eso, justicia divina no es venganza, es redención. Después de entender que Dios es justo y que su justicia no es venganza sino restauración, la pregunta es entonces: ¿cuál es nuestro papel aquí? ¿Somos jueces? ¿Somos ejecutores? ¿O somos mejor indiferentes? Y aquí la Biblia nos da responsabilidades claras. Aquí vamos a ver nuestro rol frente a la justicia. En primer lugar, no asumir el lugar de Dios. En la carta a los Romanos 12:19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es una invitación a la pasividad, es una advertencia contra el orgullo. Cuando tomamos justicia como venganza personal, endurecemos el corazón, alimentamos el resentimiento y justificamos nuestra propia violencia. Asumir el lugar de juez absoluto es una forma sutil de querer ser como Dios. Y esa narrativa ya la vimos en Génesis con la serpiente, ¿no? Segundo rol, Él nos invita a practicar justicia con humildad. En el libro de Miqueas 6:8 dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate que no dice solo hacer justicia,
Dice justicia, misericordia y humildad. ¿Qué relación tienen esas tres? Bueno, si falta humildad, la justicia se vuelve dureza. Si falta misericordia, la justicia se vuelve crueldad. Y si falta justicia, la misericordia se vuelve permisividad. Nuestro rol no es castigar desde el ego, es actuar con integridad, pero conscientes de nuestra propia fragilidad. Y como tercero, vamos a romper el ciclo de la represalia. Jesús revela el estándar cuando dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, amad a vuestros enemigos. Esto no significa aprobar el mal, significa negarte a reproducirlo. Poner la otra mejilla no es permitir abuso continuo, es negarte a responder desde el mismo nivel de violencia, es romper el ciclo. La justicia humana herida responde, te devuelvo lo que me hiciste. La justicia transformada responde, no perpetuaré el daño. Eso es fuerza interior, no es debilidad. Estamos en una época donde pretendemos ganar la paz a través de la violencia, cuando la violencia trae más violencia consigo. Cuarto rol: establecer límites sin odio. Aquí es importante aclarar algo. No asumir venganza no significa no establecer límites. Jesús confrontó injusticias, denunció la hipocresía, se retiró cuando intentaron apedrearlo. La justicia divina no es permisividad pasiva, es firmeza, pero sin odio. Nuestro rol incluye decir la verdad, proteger al vulnerable, actuar con rectitud y establecer límites saludables, pero sin convertirnos en verdugos. Cuando entendemos que Dios es justo, no necesitamos ganar cada discusión, no necesitamos destruir reputaciones, no necesitamos ajustar cuentas. Podemos descansar porque la justicia final no está en nuestras manos y eso libera el corazón del resentimiento crónico. Nuestro rol frente a la justicia no es reemplazar a Dios, es reflejar su carácter, actuar con verdad, actuar con misericordia, actuar con humildad, sin arrogancia moral, sin permisividad ingenua, sin violencia disfrazada de justicia. La justicia divina restaura y cuando vivimos desde ella dejamos de reaccionar y empezamos a responder. Tal vez crecimos pensando que la justicia de Dios era una amenaza, que en cualquier momento algo malo iba a pasar porque lo merecíamos. Pero hoy podemos verlo diferente. La justicia de Dios no viene a destruirte, viene a poner en orden lo que te estaba destruyendo. La justicia divina no es tu enemiga, es lo que impide que el mal tenga la última palabra. Y la cruz es la prueba más grande de eso. Dios no eligió castigarte, Él eligió venir por ti. No negó la verdad, no ignoró el mal, pero tampoco te soltó. Y entonces la pregunta ya no es, ¿Dios me va a castigar? La pregunta es, ¿voy a permitir que Él me restaure? Porque cuando entiendes esto ya no vives con miedo, no te justificas, no huyes. Empiezas a vivir con responsabilidad, pero también con paz. Y ahí la justicia deja de ser una amenaza y se convierte en camino. En el próximo episodio veremos cómo esa justicia no nos condena cuando hay arrepentimiento, sino que abre la puerta a una identidad restaurada. Te espero en el siguiente episodio.